¿Qué tal, Gadiel? ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando el calorcito. Ya lo sé, hoy ha sido un día caluroso, pareciera un poquito atípico de como estábamos por el fresquecito, pero gracias a Dios porque andamos bien. Sí, amaneció fresquecito en la mañana, pero ya, ahorita está muy a gusto. Exacto. Pues estamos en un episodio más de conversatorio y en este momento vamos a platicar de un tema interesante. Una de las cosas que más he escuchado de pronto que se dice entre algunas personas cuando se habla acerca de la vida cristiana es si la vida cristiana realmente es atractiva. He escuchado chavos que de pronto dicen, oye, se me hace que ser cristiano es bien aburrido porque es decirle a todo no esto, no lo otro y no aquello. No puedes comer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces, de pronto pareciera ser que muchas personas piensan que el ser cristiano es ser aburrido. ¿Tú qué opinas? Creo que a veces el concepto va dependiendo de qué es lo que haces. Por ejemplo, si a ti te gusta el básquetbol y a mí no, voy a decirte eres un aburrido, porque pues a ti te gusta el básquetbol y a mí no. Entonces, creo que sí, a veces he escuchado esos comentarios de ¿por qué no vas a fiestas? O ¿por qué no tomas alcohol? O ¿por qué no tomas esto, lo otro? Y ya la respuesta es que eres muy aburrido. Creo que si uno hace lo que le gusta, no va a ser aburrido. Entonces, creo que la Biblia presenta algunos aspectos prácticos, por ejemplo, Proverbios y Eclesiastés, donde a veces las personas no están muy acostumbradas a eso. Claro. Y respecto a eso, creo que la vida cristiana no es aburrida, porque, por ejemplo, te puedes recrear de una manera muy sana e interesante, jugando un partido de fútbol, teniendo reuniones con amigos, conversando con ellos, teniendo podcast como ahora. Entonces, creo que si enfocamos eso y le damos oportunidad a eso, podremos encontrar que realmente no es tan aburrida como a veces se parece. Yo creo que siempre cuando se habla de algo nuevo para las personas, cuando cualquiera de nosotros vamos a conocer algo o a experimentar algo, siempre está como la expectativa, como pensar, ¿y cómo va a ser? ¿Qué será? Yo creo que todos deberíamos darnos la oportunidad de experimentar una vida en Cristo, la vida cristiana, y que no nos la cuenten, sino experimentarla, ¿no? Creo que sí, por ejemplo, te cuento, eh, hace 10 años consideraba el básquetbol aburrido porque no lo jugaba. Entonces, en una ocasión en la escuela me di la oportunidad de leer, bueno, de jugar un poco este deporte y creo que hoy en día puedo decir que es uno de los que más me gusta. Entonces, creo que hay que darle un poquito de oportunidad a eso, arriesgarnos por eso y leer la Biblia. Creo que muchas veces se tiene el concepto de leer la Biblia, pues es para viejitos. Pero realmente no, si uno lee Eclesiastés, Cantares, Proverbios, va a encontrar un material muy bueno y además muy adaptado para nuestra época. De hecho, sí, Proverbios es uno de los libros que más me gusta porque ni parece un libro bíblico, sino parece como que una serie de consejos que se da para cualquier momento de tu vida. Si estás de pronto pensativo, si de pronto estás triste, si de pronto tienes como que quieres hacer un proyecto, si de pronto estás como que ansioso. Leer proverbios es padrísimo. Sí, y por ejemplo Eclesiastés es otro libro que me fascina, la verdad. Entonces, creo que la Biblia nos presenta una amplia gama de recursos. Si queremos leer historia, tenemos historia. Si queremos leer poesía, tenemos poesía. Si queremos leer la parte de la vida de Cristo, que es algo muy bueno, tenemos eso. Entonces, creo que la vida cristiana se reduce a qué estamos acostumbrados. Y creo que hay que darle un espacio hacia la parte de experimentar un poquito de esto. ¿Qué pasa si esta ocasión no voy el fin de semana, no sé, a una fiesta y me quedo con mis padres? Entonces, experimentar un poco eso y ver qué es lo que pasa. Fíjate, cuando hablamos acerca de la vida cristiana, pues hacemos referencia a alguien que es Cristo, es la vida como la vivió Cristo. Podríamos definirla de varias maneras, pero en términos generales es tener una vida como la de Cristo. Entonces, la Biblia menciona que hay un cambio que sucede al aceptar a Jesús. Y fíjate que en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5 17 dice algo que a mí me llama mucho la atención. Algo sucede cuando se acepta a Cristo. Dice 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué padre que de pronto todo cambie, ¿no? Sí, y creo que ese se conecta con el texto que dice, el que no ama no conoce a Dios. Y a esto me gustaría plantear lo siguiente. Como tú sabes, doy clases en un instituto Ujú. y hace poco planteaba la parte del énfasis en el 14 de febrero y decía, el amor no es teórico. Porque, un ejemplo, no voy a poner nombre al equipo, pero al equipo al que le vayas tú, sea cual sea, para no crear ahí confusión. No, sí se puede seguir a los Rayados, no Ok, pasa nada. ok. Por ejemplo, tú que le vas a Rayados, Ujú. no puedes decirle que le vas a Rayados si nunca has comprado una camiseta de Rayados. Nunca le puedes decir voy a Rayados si nunca te sientes a ver el partido de Rayados. Entonces, O si no conozco a algún jugador, exactamente. algún resultado. Entonces, tu afición por Rayados, que según es el equipo mejor de aquí de México, este, va a hacerte que compres pues el vaso de Rayados. Incluso caminando por Monterrey he encontrado personas que tienen afuera la camiseta de Rayados o de algún otro equipo. Entonces el amor no es teórico. Cuando tú conoces a Cristo, lo primero que haces es que transforma tu vida. Así Por es. eso Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y realmente lo que nos pide Dios, Dios nos pide el corazón y a partir del amor hacia Dios va a cambiar. Va a cambiar la perspectiva de cómo vas a dirigirte a tus padres, cómo vas a dirigirte a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a tus hermanos, porque el amor no es teórico. El amor es práctico y nos lleva a hacer cosas inimaginables. Así es. Fíjate, no sé si a ti te guste conversar, si disfrutas mucho la conversación. Yo creo que sí, porque estás aquí en conversatorio. En lo particular me gusta mucho platicar con los amigos. De pronto tengo amigos que están fuera y de vez en cuando les echo una llamada y me puedo platicar 30 minutos, 40 minutos, preguntándole cómo le va, cómo están sus papás, cómo está la ciudad por allá. Y una de las cosas que dice la escritura, la palabra de Dios, es que el cristiano o al que lleva una vida cristiana le gusta platicar con Dios. Si nos gusta platicar con amigos, ¿cuánto más es platicar con Dios? Exactamente. Y creo que lo podemos ver desde dos puntos de vista. El punto de vista más importante es espiritual. Cuando tú hablas con Dios es hablar con un amigo. Ujú. Porque lamentablemente en la tierra nos pueden fallar todas las personas, nuestra familia, nuestros amigos, pero cuando tú le cuentas algo a Dios, Dios nunca lo cuenta a nadie. Y lo interesante es que, por ejemplo, si tú me cuentas un problema a mí o a algún amigo, pues a veces uno se queda solo en el papel de espectador, de oír. Pero Dios lo que hace es que además de que te oye, busca una solución. Por ejemplo, si le cuentas que no tienes trabajo, Dios te ayuda a buscar un trabajo. Si le cuentas que tienes problemas en la familia, Dios te escucha y además de eso hace para que tus problemas se puedan resolver. Es lo interesante y la verdad no cuesta nada. Es decir, que no solamente tenemos un amigo que nos escucha, sino es en Dios, en Jesucristo, sino un amigo que quiere estar presente en todo momento. Es decir, yo a veces me ponía a pensar sobre la oración, que es platicar con Dios, como bien dijiste tú, es abrirle el corazón a Dios como un amigo. Es decir, que no le ocultas nada, que tienes confianza de decirlo. Y a veces yo pensaba, qué aburrido se ha de sentir Dios cuando me ve que le platico, hola Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, por favor cuídame y ayúdame, cuida a mi esposa, cuida a mis papás, amén. Y luego al siguiente día, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, por favor cuídame, cuida a mi esposa. Seguramente si yo contigo viniese y platicase lo mismo, dirías, no, yo no quiero conversar con él. Siempre me dice exactamente lo mismo. Qué aburrido sería eso, ¿no? Lo padre de platicar con Dios es que Él te escucha, está dispuesto a ayudarte, tiene el poder para resolver tus problemas, pero también quiere desafiarte que tú tengas una conversación buena con Él. Es decir, que realmente le abras tu corazón, que le digas lo que te está pasando en la vida, que le platiques tus proyectos, aunque sabemos que Él lo sabe. Imagínate todos aquellos que han decidido tener la vida cristiana también aspiran a poder verlo un día a Él
y poder conversar con él cara a cara. Imagínate cómo va a ser ese reencuentro, pero qué padre es poder conversar con él todos los días. Sí, y no sé si tengas hijos, No, pero todavía no. ok, Ujú. pero creo que los que han tenido hijos y los que tienen hijos se dan cuenta que en la edad infantil del chico, pues a veces ellos hacen o juegan a la comidita y le dan al padre. Y a veces, aunque el padre sabe que no sabe tan buena, pues se atreve a probarla y le da satisfacción. Lo mismo pasa cuando un hijo le cuenta a un padre eh, un problema. Entonces, creo que es lo mismo con Dios. Dios, aunque ya lo sabe todo, Él tiene la ternura y el amor de mostrarse cariñoso con uno, aunque sabe que uno pues, le va a contar algo que Dios ya sabe, Dios siempre nos escucha. Y es lo interesante, cómo es que Dios a través de la oración nos puede ayudar. Y Dios realmente es una persona muy amorosa, donde no importa qué tan aburrido sea nuestra conversación, o no importa qué tan problemática sea el problema que le vamos a contar, Él siempre nos va a escuchar. Fíjate, hasta ahorita hemos platicado que aquel que acepta a Jesús, según lo que dice la escritura bíblica, Dios le hace una nueva criatura, olvida todo su pasado y hace nuevas todas las cosas. Hemos platicado también que a Dios le gusta conversar con nosotros, o sea, le gusta platicar con nosotros. ¿Qué otra característica tienen los seguidores de Cristo que tú recuerdes? Creo que un punto que me llama la atención es que la Biblia dice, todas las cosas le van a bien, sean problemas o sean éxitos. Entonces creo que todos en esta tierra hemos tenido problemas, desde el niño más pequeño que se le perdió su juguete, hasta la persona más importante que perdió millones de dólares o de pesos. Pero lo importante de la vida cristiana es que siempre hay cosas de qué aprender del problema. Y siempre Dios permite problemas para mejorar. Un ejemplo, escuchaba esta frase. Si tú le pides a Dios paciencia, Dios no te va a dar paciencia. Dios te va a dar la oportunidad para desarrollar paciencia. Si tú le pides a Dios dinero, Dios no te va a dar dinero. Él te va a dar el trabajo para tú obtener el dinero. Y si le pedimos fe a Dios, Dios no nos va a dar fe. Dios nos va a dar problemas para desarrollar esa fe. Entonces, todas las cosas, como dice la Biblia, nos van a bien. Y Pablo dice, si vivimos, vivamos para Cristo. Pero si morimos, pues hagámoslo también para Cristo. Creo que todos, si se nos poncha la llanta de un carro, tal vez Dios nos evitó que muriésemos en un accidente. Tal vez si tuvimos ese día un problema con un hijo en la escuela o con la esposa, tal vez Dios quería que pasara eso para poder fortalecer el matrimonio. Los problemas siempre Dios los permite por algo. Y lo vemos en la Biblia, por ejemplo, a Pablo le permitió que quedara ciego. Daniel le permitió que fuera al foso de leones. Y muchas ocasiones Dios nos libra del mal, pero otras ocasiones Dios no nos libra del mal. Y podemos ver el ejemplo de los profetas Isaías, Jeremías, que eran hombres de fe y pudiésemos decir mayores que nosotros, Ujú. y murieron. Entonces Dios nos puede librar, pero tampoco nos puede librar. Oye, pero entonces qué padre es para todos aquellos que piensan que la vida cristiana es aburrida, pensar que cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice todas las cosas nos son para bien, es decir, qué bonito y qué padre es entender y confiar en que si de pronto algo no me sale bien, hay un propósito. Es decir, tal vez como bien mencionabas, de pronto, mira, yo voy a contarte rápidamente una anécdota que me pasó hace muchos años. Yo iba a ir a visitar a un amigo en Houston y recuerdo que pues yo iba a tomar yo ya había ido en una ocasión anterior y entonces la vez anterior me fui en la noche, viajé toda la noche, dormido me fui y llegaba en la mañana y ya nada más él me recogía. Y yo recuerdo que fui, compré mi boleto, ya había hablado con él, él me esperaba y entonces partí hacia la estación de los autobuses y entonces llegué como una hora antes de que saliera mi bus. Y entonces yo estaba atento, escuché que salía uno hacia Monclova, que salía uno hacia la Ciudad de México, hacia Guadalajara. Y yo esperando mi bus, mi salida, llegó la hora y no salió, no escuché nada.
Dejé que pasaran como, no sé, unos 4 minutos, 5 minutos y no escuchaba nada. Entonces yo me acerqué al mostrador y le dije, señorita, el bus que va a la ciudad de Houston viene retrasado. Y dijo, no, joven, ya salió desde hace rato. Y yo, ¿cómo? Si he estado aquí atento, esperando el bus, el llamado. Y luego me dice, ¿lo voceamos? Y yo, señorita, yo estoy escuchando todo y no escuché nada. Y luego me dijo, joven, pues lo siento, ya su bus ya se fue. Y yo, no puede ser. Y entonces yo en mi mentalidad de decir, tengo que ir a alcanzarlo, pues tomé un taxi y dije, este bus yo sé que pasa por una otra estación, hace una escalita casi a la salida de Monterrey rumbo hacia Laredo. Y entonces dije, ahí lo puedo alcanzar y luego ya me voy. Entonces, pues sí, me fui persiguiendo el bus. Le dije al taxista, vayas hasta este lugar, hasta esta estación. Llegué y justo como un minuto después llegó el bus. Entonces yo llego y me subo y le digo, mire, aquí está mi boleto. Este, yo sudando y súper alegre porque lo había alcanzado y me fui toda la noche. Resulta que cuando llego a Estados Unidos, en la aduana al pasar, veo que se sube una persona americana y me nombra y me dice con su típico acento, favor, en español, Juan Diego Hernández Barrera, ¿puede bajar del autobús? Y yo me asusté, dije, ¿qué pasaría? Entonces sí, bajo y luego ya para esa hora era madrugada, eran como, ¿qué serían? Como las 2 de la mañana aproximadamente. Y entonces me dice, usted no puede pasar a Estados Unidos. Le digo, ¿por qué? Dice, su visa está vencida. Y yo, ¿cómo? Le digo, mire, aquí faltan un par de meses para que se venza. Dijo, no, recuerde que aquí se lee, la fecha se lee en otro orden, así que usted está vencido. Y yo, no puede ser. Entonces le dije, entonces, ¿qué voy a hacer? Le digo, me están esperando. Dijo, tiene que regresarse a México. Y le digo, ¿cómo? Tiene que regresarse caminando. Todo el puente estaba súper oscuro. Y luego tenía que ir a tomar un taxi de aquel lado de Laredo, oscuro. Y yo estaba muy asustado. Gracias a Dios conseguí un taxi y me fui a la estación de México. Y tuve que esperar una hora más ahí, hasta que pasara un camión de regreso a Monterrey. Y estuve llegando aquí como a las 4:30, 5, como a las 5 de la mañana. Y yo después entendí que, como dices tú, o sea, para los hijos de Dios, todas las cosas le son para bien. Dios me permitió no escuchar para que se fuera, porque si me iba a pasar eso. Y yo fui a perseguir el camión y al siguiente le dije, Señor, y entendí que es que no me permitiste escuchar para que no tuviera que pasar todo ese episodio. Pero a veces uno se aferra a tratar de hacer su voluntad cuando Dios ya tiene una voluntad. Así que qué bonito es saber que Dios está ahí al pendiente de nosotros. Otro ejemplo que me viene a la mente es este. ah, un chico y una chica se encuentran, al parecer se enamoran, pero por alguna razón Dios impide que el chico continúe con la chica. Se rompe la relación. Entonces el chico quiere intentar con la chica, pero pues no puede y fuerza la relación. Tal vez Dios estaba queriendo librar al chico de un matrimonio fallido, pero a veces nos concentramos en el ahora y no en el futuro. Entonces creo que los problemas a veces Dios nos presenta para evitar cosas más grandes. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo en un periódico sobre las personas que habían llegado tarde a las Torres Gemelas, a su trabajo. Entonces, tal vez esas personas pensaron, vaya, qué mal día, voy a llegar tarde o llegué tarde, o tenía que hacer esto, o tenía una reunión muy importante y no llegué. O perdí mi premio de puntualidad o de asistencia. Exactamente. Entonces, creo que Dios a veces nos presenta problemas para evitar grandes problemas, que a veces nos pueden llevar a la muerte terrenal o inclusive a una perdición futura. Claro. Entonces, considerar los problemas no como algo negativo, siempre ver qué me está queriendo enseñar Dios ahora, porque es ahí donde Dios nos enseña grandes lecciones. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y fíjate, otra de las características de alguien que tiene una vida cristiana es que lee la palabra de Dios. Dijimos que la oración pues es una manera en que nosotros le abrimos el corazón a Dios y platicamos con Dios. Bueno,
la manera en que Dios nos habla a nosotros es a través de la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice la escritura en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Dice unas palabras bien interesantes. Dice lo siguiente: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Así que se aconseja no solamente tener una Biblia pues como una vista en un ¿cómo se llama? Un archivero para libros, sino leerla todos los días, saber qué viene contenido ahí. Sí, y por ejemplo, me recuerda lo que dice Pablo en segunda carta a, a Timoteo 3:16. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para hacer al hombre perfecto para toda cosa. Y hace tiempo, esta semana pasada, estaba leyendo en Eclesiastés y en Proverbios, dos libros que me gustan bastante. Ujú. Y uno de ellos decía lo siguiente, lo voy a parafrasear. Sí. Aunque te cueste a ti, no retraigas tu palabra. Un ejemplo, si yo te digo, Ujú. te voy a comprar tu carro, en tanto, ya después ya di mi palabra, la Biblia dice, no debes de retraer tu palabra, aunque te cueste. Entonces creo que esto es Es un decir, principio, debes de cumplir tu promesa. exactamente, este es un Ujú. principio en la Biblia, pero hoy en día podría decirse que la palabra vale. Sí. Entonces creo que la Biblia, aparte de enseñarnos el plan de salvación, que es lo primordial para eso, nos enseña muchas cosas, nos da consejos muy prácticos. E inclusive si tenemos negocios, Proverbios dice que la balanza correcta es de parte de Dios. Debemos dar el peso justo. Entonces, la Biblia nos hace perfectos para toda buena causa. Y una frase que estaba compartiendo con los chicos esta semana que pasó es lo siguiente. Nosotros somos lo que no pueden comprar. Nuestra integridad es lo que somos. Si tenemos buenos principios, vamos a ser buenas personas. Entonces la Biblia nos enseña grandes principios. La honradez, el respeto a los adultos, el respeto a los padres, que incluso es un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El respeto hacia los demás, no robarás. Entonces la Biblia tiene muchos beneficios. Y un consejo que también se da por algunos expertos es, antes de dormir, lee 15 minutos en físico. ¿Por qué no utilizar ese tiempo para leer tal vez Proverbios, que es un libro de consejos, como tú lo mencionaste? Y es fácil de entender, porque ahí da consejos muy prácticos y la verdad a todos nos hacen falta los consejos. Exacto. Fíjate, entonces hasta ahorita hemos entendido que una persona que acepta a Jesús, pues Dios le hace una nueva criatura. Un cristiano pues ora, lee su Biblia, pero también algo que viene relatado en la Biblia es que el cristiano debe ir a la iglesia. Fíjate lo que dice Lucas 4:16 acerca de lo que Jesús hacía. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, la costumbre que tenía Jesús era ir a la iglesia, era ir y leer la palabra de Dios. Ahora, no sé si te ha pasado, pero hay cosas que ocupas hacer en grupo, ¿verdad? Ujú. Sí, Por claro. ejemplo, Un un deporte deporte o aprender un idioma lo o un, ocupas, o un o trabajo en un equipo. trabajo. Ajá. Entonces, creo que a veces pensamos, Dios está aquí en mi casa y en la iglesia, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Pero muchas veces si nos quedamos en casa, la adoración no es como tal genuina, Ujú. porque pues llega el panadero, llega el de la leche, llega la vecina a pedirte algo y pues ya te distrae. Más sin en cambio que en la iglesia pues uno viene a adorar y está como tal concentrado. Y la verdad creo que el ser humano fue hecho imagen de Dios y Dios es un ser sociable. Dios se relaciona con sus seres, está la Trinidad también, donde Dios comparte sus planes y creo que es una parte esencial del ser humano, la parte de la sociabilidad. Entonces en la iglesia uno encuentra, como decían algunos, otra familia, una segunda familia. Y creo que es bonito que vayas por la calle y te encuentres a un hermano y te diga, hola, ¿cómo te va? Si tenías un mal día, te va a ser el día. Y aparte de eso, Dios siempre se regocija cuando hay un grupo de personas que le adoran. Entonces, creo que algunos piensan venir a la iglesia como una pérdida de tiempo. Yo no lo veo así, porque la iglesia, la verdad, creo que nos ayuda en muchas cosas.
socialmente, nos ayuda espiritualmente, nos anima. Y hay ocasiones que uno busca una respuesta. Ora a Dios, lee la Biblia, pero cuando viene a la iglesia escucha a tal vez al hermanito que no terminó ni la primaria y ahí está la respuesta. Ahora, para ti, ¿cuál sería el propósito de ser cristiano? O sea, si tuvieras que elegir entre ser cristiano y no serlo, ¿cuál es el propósito? Creo que el propósito supremo de ser cristiano es, como su propia palabra lo dice, seguir a Cristo. Y, por ejemplo, tengamos cualquier carrera, hagamos cualquier cosa, tarde que temprano va a desaparecer. Se va a quedar en el olvido. Pero cuando uno ama a Cristo y hace cosas para Cristo, no solo se quedan aquí en la tierra, tienen efectos para la eternidad. Entonces, creo que el ser cristiano nos da una identidad. Nos dice quiénes somos, por qué somos, para qué somos, y aparte de eso nos ayuda a mantener una vida socialmente buena, Ujú. recta, y aparte una vida espiritualmente buena. Exacto. Fíjate, esos son muy buenos propósitos. Apenas iba a preguntarte que seguramente muchos pudieran estar diciendo, bueno, ok, que soy cristiano con el propósito de seguir a Cristo y alguien puede decir, ¿y para qué lo sigo? Pero ya bien mencionaste, bueno, es que Dios a través de su palabra, a través de su ejemplo, nos ha dejado quiénes somos, por qué somos y para qué somos. Y una de las cosas que seguramente alguien se pueda preguntar, bueno, imagínense que yo deseo aceptar a Cristo y quiero ser cristiano. Este, Solamente tengo que ir a la iglesia, orar y leer la Biblia. ¿O hay alguna otra cosa que hacer? Creo que muchas veces confundimos la espiritualidad con las actividades y decimos, es que el hermano es muy espiritual porque viene todos los días a la iglesia, porque hace actividades, pero creo que ser cristiano va más allá. Creo que el punto principal es leer la Biblia y orar a Dios. Porque cuando uno hace eso, tarde que temprano Dios se transforma. Y creo que cuando tú conoces el amor de Dios, está aquí, pero después de aquí se transmite hacia los demás. Porque yo no puedo decir, yo amo a Dios si te trata mal, o falta de respeto a las personas. Yo amo a Dios y no ayudo a las personas cuando puedan. Entonces, creo que si queremos ser socialmente activos, ocupamos primero amar a Dios. Porque el amor de Dios nos lleva a hacer cosas. Nos lleva a cuidar la naturaleza, nos lleva a cuidar la parte de las personas de edad avanzada, nos lleva a querer cuidar a los más desprotegidos. Y creo que estamos leyendo algo respecto a eso, sobre cómo ayudar a las demás personas. Pero creo que todo eso no se va a poder lograr completamente si no amamos primero a Dios. Entonces creo que O sea, es decir, vamos a imitar a Dios. ujú, Si Él es amoroso y es ayudador, si era, cuando estuvo en esta tierra era misericordioso, si se condolía de los pobres, si ayudaba a las viudas, pues obviamente nos vamos a parecer a Él. Ahora, fíjate, algo que me llama la atención en la Biblia es que dice en el libro de Mateo capítulo 24 y el versículo 14, dice que, dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que los cristianos tienen de alguna manera una encomienda, que es predicar lo que están creyendo, lo que han creído, porque el evangelio, según lo leí, la vez pasada tenía que ver con buenas nuevas, con dar una buena noticia, y la buena noticia es que pues Jesucristo puede cambiar todas las cosas, que si tú eras un hombre muy pecador, pero si tú le entregas tu vida a Él, Él puede transformarte. Si habías hecho cosas terribles, Él podía limpiarte de tu pecado y podía restaurar tu mentalidad, tu corazón. Sin duda, pues muchas personas hoy sufren de ansiedad, sienten culpabilidad por muchas cosas que han hecho o por errores que han cometido, pero qué padre es cuando alguien te da una segunda oportunidad, ¿no? Sobre todo cuando te la buscaste, cuando decimos coloquialmente, híjole, realmente me equivoqué y no sé cómo hacerle para que me perdone o no sé cómo hacerle para cambiar la situación. Pues bueno, Cristo está dispuesto a cambiar
la situación, es decir, darte una nueva oportunidad. Entonces, pues hasta ahorita podemos ver que realmente es muy atractivo ser cristiano. Sí, porque aparte de eso te da la segunda oportunidad. Y creo que todos nos hemos equivocado. Y la verdad, creo que cuando uno se equivoca, lo que menos necesita son críticas. Y Cristo lo que hace, Cristo no Ujú. nos critica. Él dice en la carta a los hebreos, dice Pablo en la carta a los hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo Sin el y sin pecado. pecado. Exacto. Entonces, creo que cuando uno comete alguna cosa mala, pues a veces anda ahí todo, como se dice, achicopalado, medio ahí, este, con bajones. Y cuando uno va a Cristo, realmente lo que Cristo hace es que no nos critica. Y Él no nos critica y nos da soluciones. Entonces, la verdad, ser cristiano tiene muchas ventajas, aparte porque tienes a Cristo y si tienes a Cristo, pues realmente tienes todo, dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente a Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy en día, fíjate, Gadiel, que ya casi para cerrar con los comentarios finales, yo quería compartirte que para mí, en mi caso particular, ser cristiano ha sido una bendición y específicamente porque es notable el legado que hizo Jesucristo. Es impresionante las acciones que él realizó, los actos de amor, los actos de sacrificio, lo que él ha prometido. Y una de las cosas más notables que me gusta de ser un seguidor de Cristo es que él partió la historia. Es Ujú. decir, mientras que el mundo o muchas personas no creen en Jesús, el mundo tiene divisiones, antes de Cristo y después de Cristo. Y es increíble cómo alguien puede aceptar eso y luego negar que existió Jesucristo, ¿no? O decir, bueno, ¿a partir de cuándo se contabilizó la historia? Pues a partir de antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces, pues realmente eso es como que un dato interesante, pero creo que el mayor acto o el acto supremo es que Él fue capaz de dar la vida por cada uno de nosotros y ahora solamente nos dice como en su palabra lo hemos leído, oye, ven, sígueme, experimenta conmigo la vida cristiana. Creo que a veces nos hace falta un poco de arriesgarnos. Y creo que arriesgarnos a ver qué es lo que pasa si yo dedicara tiempo para la oración y la Biblia. Creo que debiésemos hacerlo por 15 días y realmente los que nos escuchan, si quieren hacerlo, 15 días realmente leer la Biblia, el libro que más nos guste, este, orar a Dios y realmente a veces preguntan, ¿cómo puedo orar a Dios? Pues solamente inicia con la oración modelo que se encuentra en la parte de Mateo. Entonces, empezar a orar a Dios así como Dios nos da a entender, como se dice en algunas ocasiones, y leer la Biblia, el texto que más nos guste leerlo, y creo que al final de 15 días uno nota la diferencia. Oye, ese es un buen reto. 15 días de lectura de la Biblia y de oración. Sí, realmente. Y creo que si nos arriesgamos por 15 días nada más, creo que Dios va a hacer algo para retenernos. Perfecto. Pues, Gadiel, me encantó platicar contigo. Esperemos que muchos de los amigos hagan el reto de 15 días de lectura de la Biblia y 15 días de oración y que luego nos pongan ahí en las redes sociales del conversatorio cómo le fue, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, hasta la próxima, Hasta Gadiel. la próxima. Platicamos. Gracias. Listo. Listo. Este es uno de los temas más que tienen más preguntas.